¿Querés saber qué es la biodescodificación? Bienvenidos a Biodescodificación desde cero, un podcast donde vas a descubrir qué hay para vos en el mundo de la bio, de forma fácil, simple y amena. Con María Eugenia Calvo, Emiliano Barrio Nuevo, quien les habla, y Gabriela Tiziani, nos metemos en el mundo del inconsciente, desde la psicogenealogía, transgeneracional, programación neurolingüística, hipnosis ericksoniana, 5 leyes biológicas y mucho más, para que puedas usar estas herramientas en tu vida cotidiana. Déjate sorprender. Bienvenidos a este nuevo episodio de Biodescodificación desde cero. Seguimos acá hablando de estos temas que para muchos pueden ser nuevos, para otros no tanto. Y hay gente ya muy curiosa que nos ha contactado y nos ha dicho, qué interesante esto, nunca lo había escuchado, me sorprendo, ¿no? Así que está funcionando esto de dejarse sorprender. Hoy queríamos continuar un poquito más con lo que estuvimos hablando la vez pasada, hipnosis ericksoniana, y explicó Emiliano algo acerca de Erickson, que estuvo súper interesante. Y lo que me queda por ahí la duda es, primero, ¿por qué es importante acceder al inconsciente? Es decir, ¿para qué nos sirve eso? Si yo voy a hacer una consulta de biodescodificación, ¿no? Yo nunca hice ninguna de esas consultas, me empieza a interesar hacer esa consulta. Bueno, ¿qué me va a pasar si utilizan la hipnosis ericksoniana? ¿De qué manera van a trabajar conmigo? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Y por qué es importante este acceso al inconsciente? De hecho, quizás lo quiero ligar con algo que nosotros venimos hablando desde el principio, en los primeros episodios, justamente sobre el inconsciente y cómo estamos nosotros mirando el inconsciente. Así que te invito también, si no escuchaste los primeros episodios, ahí definimos un poco qué es para nosotros el inconsciente, que quizás no es el inconsciente ese reprimido al que hay que tenerle miedo, sino justamente, como decíamos la vez pasada, el lugar de los recursos, ¿no es cierto? Entonces, bueno, eso es lo que queremos preguntar hoy. ¿Para qué es importante? ¿Y de qué manera trabajan? ¿Qué me va a pasar si yo consulto? A mí lo primero que me surge como aclarar y que también parte de Erickson es esto que cuando nos encontramos cómodos, los cambios se hacen con más facilidad. Y de hecho cuando queremos cambiar algo y vemos con claridad el beneficio que eso nos brinda no solo a nosotros, sino a todo nuestro entorno, ese cambio se da de una manera realmente fácil, natural, porque nos da la pauta de que estamos afectándonos a nosotros y al resto de una buena forma. En definitiva, estamos haciendo que tanto nosotros como nuestro entorno de alguna forma crezca. Y este es quizá el punto de partida de lo que hablamos cuando hablamos de Erickson. Y refuerzo un poco la idea que decía el otro día, ¿no? Que digo, se trata sobre todo de esa búsqueda de recursos de nuestro inconsciente. Y hoy puntualmente pensamos en lo que es acceder al inconsciente y para qué sirve el generar accesos al inconsciente. Puntualmente, digo, más allá de la definición y de lo teórico, lo que sí sabemos es que dentro del inconsciente lo que hay es repeticiones, programaciones, cosas que funcionan repetidamente, que hacemos en nuestro día cotidiano y que ahí podemos ver como claramente, bueno, el reflejo de lo que hacemos inconscientemente. De hecho, muchas de esas programaciones que tenemos no funcionan y jamás nos pusimos, ninguno de nosotros, a desglosarlo, a ver cómo es que hago, no sé, para lavarme los dientes. Me funciona, digo, después me quedan los dientes limpios, ¿no? Pero no me pongo a pensar exactamente todos los movimientos. ¿Por qué? Porque está programado. Y el punto de la hipnosis es justamente el poder acceder a ese espacio de esas programaciones, sobre todo las que no nos estén funcionando o en las que no nos estemos encontrando cómodos. Y una de las cuestiones para ese acceso al inconsciente y la más común tiene que ver con nombrar cosas que a la mente racional no le hagan sentido. Digo que lo único que puede representarlo internamente es esto que llamamos inconsciente, ¿no? Si pensamos,
Bueno, en un elefante de color rosa, por ejemplo, a nivel representacional lo podemos hacer, como personas lo podemos hacer. Lo cierto es que nuestra mente racional, si quisiera, no lo podría hacer, ¿no? ¿Por qué? Porque no es algo que exista, porque no es algo que sea real. Sin embargo, cuando trabajamos en espacios así, metafóricos, en cosas que no existen pero que podemos generar, bueno, es cuando se abre el camino al inconsciente. De alguna manera, esta era una de las tantas formas que tenía Erickson de conectar con esa mente. Pero en realidad no es otra cosa que generar un ridículo, un algo que sea, digo, a nivel racional, imposible de representar, que decimos, ¿cómo eso no existe? No existe un elefante rosa. Y sin embargo el inconsciente va y nos pone la imagen rápidamente, ¿no? Que me imagino que de hecho, de tan solo escucharla debe estar sucediendo. El hecho es que cuando accedemos al inconsciente, es cuando entramos a ese terreno, ¿sí? Y no lo hablo de un lugar filosófico, sino de un terreno real que tenemos interno, en donde todo es posible, en donde podemos generar cosas que, claro, en el plano de lo real no existen. Sin embargo, para nuestro inconsciente tiene mucho sentido, y simplemente las representa, las pone ahí. ¿Sí? Esto es así, esto es de esta manera. A partir de estos accesos, de este como tantos otros, ¿no? Solo estoy dando este como ejemplo, es que hacemos estos cambios funcionales internos. Cuando la persona conecta con esa parte interna, es cuando puede hacer estos cambios, como bien decía, de forma como una programación, ¿no? Como una programación. Y ahí es donde se hace fácil, donde se hace sencillo y la persona puede acceder a nuevas maneras de ver el mundo y, por supuesto, nuevas posibilidades, que es finalmente lo más importante. Emi, escuchándote, me viene un poquito esto de la mente en alerta, ¿no? O el estado de alerta, que de alguna manera, por decirlo didácticamente, activa un inconsciente automático, un inconsciente con respuestas automáticas y que ya sabe lo que tiene que hacer y que está literalmente programado. Cuando trabajamos en una consulta, si estamos frente a alguien que además puede estar en alerta porque sabe que va a trabajar temáticas difíciles, estos accesos al inconsciente tienen como en principio la finalidad de bajar un estrés, ¿no? Como de generar una empatía, avisarle al inconsciente que estamos como a favor y que estamos acompañando. Eso ayuda a que justamente se abra ese campo, ¿no? Y que este acceso al inconsciente predisponga a la persona a acceder a sus recursos, y esto es cuando la persona tiene la experiencia de salir de un estado de alerta y poder encontrarse pensándose a sí mismo, sintiéndose de otra manera. Tanto nombrarlo al inconsciente, quería meter el bocadillo de, bueno, cuáles son las características del inconsciente para Freud, por ejemplo, ¿no? El que clásicamente uno asocia. Y bueno, y él también decía que el inconsciente es atemporal, que no tiene contradicción, no se contradice a sí mismo, que no hay juicio. Y de hecho ahora en las últimas investigaciones de la neurociencia también están encontrando ese funcionamiento en el cerebro que es así, que es atemporal, que no tiene juicio, que no hay no hay contradicciones. Y esto quizás desde el punto de vista del psicoanálisis se estudió a fondo un aspecto de ese inconsciente que es aquel que es efectivo y eficaz a la hora de generar síntomas, ¿no? Esto es, bueno, síntomas psíquicos. En el síntoma se muestra, ¿no? Esto es lo que decía Freud, ¿no? Como que el síntoma lo que muestra es esa contradicción que el inconsciente lo tiene como, no tiene problema, digamos, con eso. Entonces, nada, quería como hilar estas miradas que me parece que todo apunta a lo mismo, pero qué lindo y qué interesante es poder, y qué tranquilo que uno se siente cuando sabe que hay cosas que es de lo que nos pasa o nos ha pasado y que nos trae al hoy alguna problemática, lo podemos modificar simplemente accediendo al inconsciente. Y sumando a esto, Gaby,
estas características que traes, ¿no? De la mirada freudiana, también es muy relevante esta otra característica de que justamente para el inconsciente lo real y lo virtual funciona igual, ¿no? De hecho, no solo eso, sino en PNL se plantea como base, como idea base, que de hecho para el inconsciente es mucho más importante y más relevante lo que nos imaginamos que lo que realmente sucedió o lo que realmente sucede, ¿no? Como si de alguna manera tendríamos ahí un componente, bueno, de poner dramatismo, ¿no? A ciertas cosas que quizá no son así. Y no lo planteo como que esté mal, ¿eh? No lo digo como que esté mal. Lo planteo como parte de ser un ser humano. Pero sí que es muy interesante entender que todo ese terreno es muchísimo más dócil. Porque de hecho, si planteamos que podemos acceder al inconsciente trabajando sobre cuestiones que sean simplemente representacionales, que no existan en la realidad, también por lo menos podemos ponernos a pensar que lo que tenemos como recuerdo, como algo fijo, en realidad también es modificable, ¿no? Es algo que justamente, temporalmente está en nuestro pasado y está recordado de una manera particular, de una forma particular para cada uno de nosotros de ser recordado. Ahora, qué relevante saber esto de que el cómo nosotros representamos eso, imaginamos, pongo entre comillas, ¿no? Eso que pasó o cómo nos quedó ese recuerdo archivado internamente, claro, nos va a guiar en gran sentido en la vida. ¿En cuanto a qué? En cuanto que eso que queda, ¿no? Y estoy hablando de algo que no sea agradable en este caso, archivado de cierta manera, es un mecanismo que está ahí y es un recuerdo que está ahí y no está ahí porque sí, porque en realidad está en función de protegernos, está en función de cuidarnos. A veces, ¿no? Como un mecanismo, bueno, nos cuida de cosas reales, de que no sé, de que no metamos los dedos en el enchufe, ¿no? Y que nos preserva realmente la vida. Y otras veces es simplemente una historia que vivimos y que ya ahora no se está repitiendo en el presente, pero que nos deja en una alerta. Dentro de ese terreno es en donde trabajamos en la hipnosis también, a poder entrar ahí, a esos lugares, a restarle relevancia a la emocionalidad profunda, a hacer que la persona se encuentre más libre, se encuentre con otra posibilidad de acción en su presente. Emi, ¿cómo en una consulta específicamente, cómo lo harías? ¿Cómo lo trabajas? Bueno, hay en realidad un montón de formatos, ¿no? Por supuesto. Es un mundo en sí mismo, pero pensemos en lo siguiente. Nuestro inconsciente lo que hace es representar, generar representaciones. Y esas representaciones aparecen por medio de lo que se dice, sobre todo, ¿no? Por la lingüística, por nuestro pasado, por lo que fuimos observando, escuchando, sintiendo. Cuando tenemos un lindo día y tenemos representaciones bonitas, nos acordamos de cosas bonitas, pensamos, qué sé yo, en proyectos que nos van a hacer bien y demás, nuestro estado interno es uno. Y cuando tenemos muy cerca cuestiones que vivimos en el pasado que nos dolieron, cosas dentro de nuestras relaciones que sentimos que no nos sentimos cómodos, nuestro estado interno, cuando representamos todo eso, es completamente distinto, ¿no? Somos personas distintas, básicamente. Y lo estoy pensando como si fuese una tecla de luz, ¿no? Prendido, apagado. La cuestión es que dentro de un trabajo de hipnosis, ¿no? Y dentro de lo que trae Erickson, ¿no? Trae una idea que lo que se representa bonito se siente bonito. Y es tan fácil como eso. Cuando nosotros trabajamos con una persona y estimulamos por medio de la lingüística, por medio del trabajo que vamos haciendo, bueno, sus dones, sus valores, reorganizamos a la persona internamente para que vuelva a cuidarse, a quererse, a sumarse nuevamente a sus proyectos de vida, en lo que dejó, digo, dando vuelta y demás, su estado interno es distinto. Y eso lo lleva automáticamente a tomar otro tipo de acciones, a crecer, a mejorar su vida y sus relaciones, naturalmente. El punto de la hipnosis es hacer que la persona tenga a plena disponibilidad sus recursos, los recuerdos que lo estimulan a actuar y la posibilidad de modificar las cosas de esto, de una manera sencilla.
¿Cuándo lo hace esto? Y repito lo mismo que dije al principio. Bueno, cuando tiene la seguridad que todos esos cambios que quiere hacer van a ser buenos para esa persona y también para el entorno. De eso nos encargamos dentro del mundo de la hipnosis ericksoniana. Yo cuando una vez haciendo uno de esos ejercicios, del ejercicio me llevaba a encontrar un animal y ubicarlo en una escena de un recuerdo, ¿sí? Entonces puse en el recuerdo cuando está en el sanatorio que había nacido mi hija, puse ahí en ese recuerdo la imagen de una jirafa que se asoma por la ventanilla de la habitación. Cada vez que ahora recuerdo ese día, ese momento, está la jirafa, no se ha ido. ¿Sí? Es decir, en esto de que realmente el recuerdo se modifica, porque si bien ese recuerdo siempre me generó algo hermoso, súper positivo y un momento emotivo, ahora encima tiene un componente más que es esa cosa graciosa de la jirafa asomándose por la ventana que me saluda y se ríe, ¿no? Quería contar eso para poner un ejemplo de que realmente de qué pasa, de qué nos pasa, que es así realmente. Así que bueno, ¿querés que lo probemos todos los oyentes, que puedan probar algo de esta experiencia? Sí, ¿Qué decís? tengo dos ideas en mente. A ver. Hacer un trabajo digo, que estimule un recurso o hacer una entrada a trance, que les puede servir como para, si tienen ganas de irse a dormir, estar relajados, ¿sí? Y sacarse de encima algo. Bueno, vamos a hacer una entrada a trance. El estilo de trance se llama 7 más menos 2. Y se trata de algo, de una característica también que tiene nuestro inconsciente, que es que más o menos los seres humanos, si superponemos cosas, ¿no? Cantidad de cosas, y tratamos de recordar cosas que están superpuestas, en general se da entre 5 y 9 cosas. Digo, si le mostramos a una persona 10 cosas y le decimos que se acuerde de todas, la que sea de mejor memoria recordará hasta 9, ¿sí? Y alguna se le pasará y la que tenga menos estará en 5. Entonces, más o menos se entiende que es 7 más menos 2 lo que sucede. Dentro de esto también se sabe que cuando superponemos cosas, eso va ayudando a que la mente se relaje, a que nuestro inconsciente se relaje. Y por supuesto que la idea de que nos vayamos relajando, bueno, hace que captemos mejor la información, podamos dormir a la noche, por ejemplo. Así que vamos a hacer justamente ese ejercicio de 7 más menos 2 y lo vamos a usar con la palabra y nada más, ¿sí? Voy a nombrar simplemente acciones o cosas que van a llegar a seguramente entre 7 y 10 y no más que eso. Y lo que me importa es que se lleven la experiencia. Entonces, lo que les voy a pedir es en este momento que pongan atención a los sonidos más lejanos del lugar en donde están. En definitiva, en que se permitan por este ratito escuchar los sonidos más lejos de donde están. Y que ahora también pueden escuchar los sonidos más cercanos. Y asimismo pueden cerrar los ojos para que su estado de relajación se haga un poco más profundo. Y también pueden poner atención ahora al timbre de mi voz y asimismo hacer que cada una de las palabras que yo digo sea una palabra interna que se dicen ustedes. Como si cada una de estas palabras fuese una palabra que ustedes internamente se están diciendo, con esa voz interior que todos tenemos. Y asimismo podrían en este momento representar imágenes, mientras siguen con los ojos cerrados y mientras pueden notar cómo el hecho de que tengan los ojos cerrados hace que su relajación se haga cada vez más y más profunda. Y pueden aparecer imágenes que reconocemos como recuerdos de esos tan agradables que nos tocan vivir a todos en algún momento de nuestra vida. O pueden ser simplemente imágenes a futuro.
O asimismo, pueden poner atención ahora a su respiración y notar cómo ingresa el aire y cómo el hecho de que ingrese el aire hace que se relajen un poco más. Y pueden notar que al soltar el aire, su estado de relajación se hace un poco más profundo todavía. Y pueden también poner atención a su cuerpo, al peso de su cuerpo, mientras están sentados o acostados en el lugar en donde están. Y notar que su cuerpo se hace cada vez más y más pesado. Y pueden darse cuenta que cuanto más pesado es su cuerpo, mayor es su estado de relajación. Y eso los hace sentir bien, tranquilos. Y amablemente pueden poner atención al peso de su cabeza y también al peso de su cuello, de su espalda, y notar cómo cada vez es más y más pesado. Pueden ahora notar el peso de sus hombros, relajándose, y cómo eso ayuda a que sus brazos y sus manos, hasta la punta de los dedos, también se relajen. Y voy a darles un minuto de tiempo de reloj para que sigan adelante, relajando el cuerpo, sintiendo el peso y notando el beneficio que trae el simple hecho de estar relajándose de una manera natural, sencilla. Y mientras se siguen relajando y tomando este tiempo, pueden seguir escuchando el sonido de mi voz. Y me pregunto, de todos esos recuerdos amorosos, ¿cuál elegirá tu inconsciente para que hoy puedas relajarte y tomar ese recurso para que esté disponible hoy y en los días siguientes? Y con ese nuevo estado puedes volver a escuchar el timbre de mi voz, volver a escuchar los sonidos cercanos, volver a tomar registro de tu cuerpo, de tu respiración, para que con esta nueva sensación, y cuando lo consideres oportuno, puedas volver a abrir tus ojos y disfrutar de este nuevo estado de acá en adelante. Muchas gracias, Emi. Gracias. Hermoso. Me seda completamente y la verdad que es impresionante. Lo que me sucede es que en la semana queda retumbando Ujú. algo de esta posibilidad para mi inconsciente, dejar disponible un estado de tranquilidad. En este caso es lo que trabajamos y es tan simple, Ujú. porque no es algo que no hayamos hecho alguna vez intuitivamente o de algún, no sé, en alguna otra disciplina, ¿no? O en Ujú. alguna otra actividad. Y ahora comprendemos que así accedemos poner a disponibilidad eh, tantos recursos beneficiosos de nuestro inconsciente biológico para la vida, ¿no? Gracias, Emiliano.
Y además que esto de poder cerrar los ojos y vivirlo en una situación así, guiado y todo, hace que podamos experimentarlo de una forma mucho más intensa, porque justamente estamos con los ojos cerrados, nos relajamos, lo experimentamos. Y esto que vos decías, ¿no? Si bien es algo simple, pero tomar conciencia en el momento de hacerlo así, nos permite decir, pará, tengo este recurso, porque lo acabo de experimentar o lo experimenté hace poco y sé que eso me cambia el estado interno. Entonces está bueno poder hacerlo, el ejercicio. Así que igual si no lo escuchaste con auriculares, te recomiendo que lo vuelvas a escuchar con auriculares porque es mucho más potente el efecto. Solo a nivel de que se entienda de qué se trata este ejercicio, y bien rapidito, pero para que lo puedan también practicar, ¿no? Cada uno en su casa, y mismo si quieren hacer una grabación para escucharse a ustedes, también lo pueden hacer. Lo que estamos haciendo es tomando elementos de lo exterior, por eso fuimos en este caso de lo que escuchábamos más lejos a lo que escuchábamos más cerca, al diálogo interno, a que eso que se escucha sea una voz interna, pasando desde lo auditivo, después lo visual, y trajimos representaciones visuales, y luego las sensaciones, ¿no? Y todo eso simplemente lo unimos con lo que conocemos como conectivos. El más común es la palabra y. Escucho los sonidos lejanos y escucho los cercanos y escucho el sonido de la voz y escucho, y luego con lo visual y veo tal cosa y veo tal otra, siempre de afuera hacia adentro. Para dejarlo también como fines prácticos por si alguien quiere indagar un poco más o hacer este ejercicio en lo individual. Bueno, muchísimas gracias y gracias a todos los que nos están escuchando. Estamos muy contentos con este podcast porque hay mucha gente que lo está escuchando y la verdad que se está cumpliendo el objetivo que queríamos con esto, así que la verdad que nos encanta hacerlo y poder compartir todo este conocimiento, que si es algo que nos puede hacer sentir mejor, ¿cómo no lo vamos a compartir, ¿no? Así que gracias, compañeros, me despido, hasta la próxima. Chau, Gracias, chau. gracias. Nos vemos. Máxima. Chao, chao.